Inestabilidad que genera esta alta inflación económica que tienen los argentinos para los industriales, entre otros, ¿no? Para la posibilidad de tener una mirada a mediano o largo plazo del futuro productivo de las empresas en nuestro país. Tenemos comunicación directa con José Urtubey, es dirigente industrial salteño. Vamos a hablar de lo que ha también manifestado la UIA, ¿no? Respecto a este pedido de estabilidad en momentos en que la actividad se va amesetando. José, gracias por el tiempo y la comunicación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Pensábamos en esta situación y en el planteo que hacíamos respecto al documento de la UIA de la semana pasada. ¿Cuál es la situación de las empresas en este contexto, José? Sí, venimos del año pasado con una recuperación industrial. Quizás llegamos a la situación casi prepandémica, un poquito mejor. Este año empezó también con un crecimiento, estamos empezando a ver cierto amesetamiento mes a mes y claramente los desafíos son el equilibrio o la búsqueda del equilibrio macroeconómico, como vos bien lo decías en tu informe. Me parece que ahí radica, sin lugar a dudas, el principal desafío que tenemos los argentinos, es decir, lo vemos en los síntomas inflacionarios que claramente son muy dañinos e inestables para nuestro sistema y también, por supuesto, en lo que es lo cambiario. Claro. Hay dos factores determinantes, pensaba en esta cuestión, que tiene que ver cuando uno enfoca la producción y enfoca la venta. Los dos factores están mal, miden mal respecto a años anteriores. A ver, en realidad lo que hace a actividad industrial viene mejorando en el primer trimestre del año, mejoró. Lo que se está empezando a notar es el mes a mes, es decir, ya el mes empieza a notarse ese amesetamiento que te decía. Y en términos de la inestabilidad que produce la inflación, se ve quizás, obviamente, en el impacto que esto genera tanto en las proyecciones como en las previsiones de inversión que se deben hacer para mantener esa capacidad industrial instalada en un pico que equipare los años anteriores. Y ahí es donde está el desafío, es decir, todavía con el invierno de por medio en materia energética con una situación delicada, con extra costos por el insumo del gas y obviamente con la incertidumbre si puede llegar a haber o no faltante del mismo. ¿Cuáles son los sectores que han perdido dinamismo en esta última etapa, José? No, yo creo que empieza, digamos, es muy variable. En términos generales, en promedio todavía se ve cierta estabilidad, pero empiezan a tener, obviamente, aquellos que están más vinculados a este insumo como es el gas, empiezan a tener extracostos, también las cadenas por el faltante de gasoil, es decir, quizás sobre todo en el abastecimiento de determinadas materias primas que vienen del norte, sobre todo, y ahí es donde empiezan quizás estos sectores que están ligados a estos insumos que te hacía mención a verse ralentizados. Pensaba también en lo difícil que se le hace al interior de la Argentina la producción, y desde la Unión Industrial también veía la preocupación. ¿Cuál es la imagen que tienen ustedes, siendo un hombre del interior, de los costos logísticos de producción que tiene nuestro interior argentino? ¿Cuánto se complica producir? Sin lugar a dudas muchísimo, y sobre todo llegar a los centros de consumo. Hablábamos recién de la crisis del gasoil, sí. Y acá vemos fuertemente cómo está impactando esto en las economías regionales, en las economías del interior del país, y este faltante se ve sobre todo en el abastecimiento de las cadenas de valor, en lo que hace a las materias primas indispensables para el desarrollo industrial, ¿no? ¿Han tenido impacto directo allí en Celulosa Argentina? Estamos teniéndolo sin duda porque, como te digo, el flete, en la logística de los insumos de madera, en los insumos de combustibles, todo lo que que lo está padeciendo también en gran parte de la industria en el centro del país. Esta estabilidad que no se logra y los altos costos también en la energía, ¿no? Para la producción, que es un tema también determinante, muy importante. Estos son los temas que vamos a tener que seguir y ahora que empieza el invierno vamos a tener que poner entre todos los sectores un esfuerzo compartido para paliar la situación, ¿no? ¿Existe la posibilidad de generar alguna posibilidad de reducción impositiva o es un imaginario que está muy lejos de lograrse?
No, yo creo que sí. De alguna forma vamos a tener que ir viendo entre la articulación pública-privada cómo ir acompañando y paliando esta situación. El ministro de Desarrollo Productivo que ha asumido Daniel Scioli, ¿qué imagen tiene respecto a lo que viene? ¿Qué expectativas tienen? Muchas expectativas porque no nos olvidemos, bueno, una persona que ha sido vicepresidente, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro, embajador recientemente en Brasil, una vasta experiencia con mucha comunicación sobre los sectores productivos, con lo cual creo que sobre todo está muy consustanciado con esta realidad energética que hacíamos mención, para poder acercar estas necesidades a lo que son las soluciones que se puedan vislumbrar. Creo que Daniel es una persona muy importante. Tengo entendido que la Unión Industrial todavía no se ha reunido con Daniel Scioli, ¿no? Está reuniéndose ahora, sí. Ah, bien, bueno, para tener alguna perspectiva. Pensaba en esta otra cuestión, Urtubey, respecto al acceso a divisas, ¿no? Para compra de insumos importados. Es otro factor de los que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que no hay que achacar sobre esto, hay que administrar, por supuesto, pero también es cierto que ahí la compra para la materia energética ha incidido muchísimo en estos últimos 30 días y por eso hay que separar la paja del trigo, ¿no? ¿Qué expectativa le podemos decir a los industriales que nos están viendo de distintos puntos del país respecto a la mirada que tienen que tener? ¿Tienen que ser positivistas, mantenerse expectantes? Yo creo que el gobierno tiene una mirada industrial, la macro sobre todo tiene mucha planificación hecha. Tenemos que trabajar y el desafío va a estar en ver cómo se muestran las políticas de estabilización macroeconómica. A partir de ahí va a haber mayor claridad. Y la posibilidad de la situación de salvar el tema del combustible, ¿qué perspectiva tienen? ¿Se agudizará? Porque bueno, el faltante en época de producción de gasoil es realmente complejo, y no solo el faltante, sino los costos elevados que hacen modificar básicamente los valores. ¿Qué mirada tienen respecto a este tema o qué información manejan ustedes? Bueno, ahí, digamos, en el centro del país por lo menos se empezó a autorizar los cortes con el biodiesel y en alguna medida eso puede llegar a tener más allá de los incrementos que está teniendo, puede llegar a tener alguna mayor, ser más proclive al mayor abastecimiento, más que alguna importación que también se está empezando a dar. Digamos, vamos a tener que seguir día a día, no hay un panorama tan claro hoy. Bien, bien, bien. Bueno, Urtubey, gracias como siempre por el tiempo, por la comunicación y por darnos esta mirada de los industriales en la República Argentina. Ha sido muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.